cultura de la calidad en el sector público costarricense. Bueno, antes que nada, darle las gracias a la Universidad Fielitas por darme la oportunidad de esta presentación. No es fácil una cultura de calidad en cualquier empresa, y es mucho más difícil una cultura de calidad en el sector público. Yo que represento también al INA desde hace ya 17 años, estamos certificados con la norma ISO 9001 desde hace casi 20 años, y al principio le comentaba yo a un género ahora temprano que ha costado mucho al principio, pero ahora nos vamos como en un tobogán, resbaladitos, porque ya es eso, es una cultura, ¿verdad? Y la calidad en el sector público es esencial para garantizar la satisfacción ciudadana, que eso es lo que nos debemos, porque no solamente es a nivel de una municipalidad, en este caso, también puede ser en el área de salud, en el área de educación, y en nuestro caso, ¿verdad? En el INA, en esta parte tan importante, tan transversal, que es la parte técnica. Entonces, esta cultura de calidad, entendida como un conjunto de valores y prácticas, y para lo cual quiero hacer una especie de pregunta diagnóstica. Entonces, aquí te necesito, don Heiner, para proyectar ahí la primera pregunta diagnóstica. Tengo dos. Entonces, si quieres, compartes. Tal vez compartes en el chat el link, ¿verdad? Para que ellos puedan participar. La pregunta, chicos, es: ¿qué es calidad para ustedes? ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura? Y ahorita que se comparte en el chat el enlace, ustedes pueden accesar a él y escribir ahí qué es, poner lo que para ustedes es cultura. ¿Qué es una cultura? Ok, ahí está en el chat. Ustedes pueden accesar a él y escribir. Y aquí lo vamos a ver proyectado. ¿Qué es cultura? Vamos a ver si se empiezan ya a sumar. Ok, ahí Josué nos puso, pero si puedes, Josué, te metes al enlace que puso don Heiner ahí en el chat. Ajá. Para que contesten desde ahí y se vea reflejado acá en la pantalla. Perfecto. Pero vamos a leer de todos modos lo que... Bueno, ya están escribiendo, excelente. Vamos a ver lo que ponen aquí. Muy bien. Dice José Pérez que para mí es la forma en que se cree y hace las cosas, por ejemplo. Ok, muy bien, vamos a ver, ¿qué más? Sí, no hay problema, está dentro de los tiempos. Y ahora, le comentaba yo a don Heiner que parte de la cultura también es tener todo planificado, todo programado, y ya llevamos días conversando con respecto a esto. La presentación no me la saqué de la manga, ¿verdad? Está hecha especialmente para ustedes. Y además de que necesitábamos que esto quedara bien, y creo que va a quedar bien. Los resultados tienen que ser positivos. Ok, muy bien, ahí está José, ya salió acá. Vamos a ver qué más. 5 puntos. Dice José que se vea reflejado en el salario. No, mentira. Ok, muy bien, a ver, ¿quién más? Dice Yolanda, bueno, aquí en el chat, Zoraida pone en el chat, es lo que somos nuestros valores, conocimientos, cómo me manejo dentro de una sociedad. Muy bien, excelente. Yolanda dice, creo que es un conjunto de conocimientos y costumbres que hay en determinado espacio social. Muy bien, excelente. Creo que les está costando tal vez iniciar ahí en el Padlet.
bueno, ahí está ya. Ajá, ajá, muy bien. Adorable leopardo. Parecido que el jaguar, no nos metamos en política. Es lo que se refleja de nuestra forma de ser. Muy bien, eso me encanta, eso me gusta. Sí, sí, me gusta mucho porque podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Pero lo que reflejamos demuestra nuestra cultura. Me gusta, me encanta. Mira, aquí está escribiendo doña Ruth. Está doña Ruth acá con nosotros, Don Einer. Qué bueno, doña Ruth Mora. Ah, qué bueno. Excelente ejemplo, muy bien. Vamos a ver qué más. Y para luego continuar. Dice doña Ruth, cultura podría ser el conjunto de diversos factores biopsicosociales. Mira qué paradilla. Sí, muy bien. Y ese bio como que lo vamos aprendiendo, ¿cierto? Por ejemplo, de nuestros padres o alguna persona ahí en común que nos pueda enseñar, me parece a mí. Ok, muy bien, creo que cerramos acá, don Heiner, para continuar. Bueno, hay alguien escribiendo, ahí usted me dice, don Heiner, qué pusieron por ahí, y si siguen poniendo, pues también lo vamos a leer, porque es importante. Vamos a compartir ahora, porque vieras que hace un tiempo para acá me encontré un amiguillo, hay una amiguilla. Tal vez algunos lo conozcan, o tal vez algunos lo tengan como algún amigo en común, ¿verdad? El ChatGPT. Y a veces lo busco, ¿verdad? Para que me orienten algunas cosas. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo va esto de la inteligencia artificial? Y el ChatGPT dice que una cultura es un conjunto de conocimientos, creencias, comportamientos, costumbres, normas, valores y tradiciones que caracterizan, vean cómo ustedes todos tenían razón, a un grupo social o a una sociedad en particular. Se manifiesta a través de diversas expresiones, como podrían ser el arte, la música, la literatura, la gastronomía, la religión, la vestimenta, vean, hasta la vestimenta, y las formas de organización social. La cultura se transmite de generación en generación, y ahí estaba lo que decía doña Ruth de la parte bio, y juega un papel fundamental en la identidad de los individuos y de las comunidades. Ojo, juega un papel fundamental, influyendo en la forma en que las personas interpretan y se relacionan con el mundo que las rodea. Vamos a dejar de compartir una vez más, porque ahora con lo que ustedes dijeron y con ese concepto, quiero que ahora participen y me digan, ahora sí, ya sabemos qué es cultura, que es para ustedes una cultura en calidad, que es para ustedes la cultura de la calidad, para ya empezar ya de lleno con la presentación. Si alguno quiere, no sé, decirlo con su micrófono, igual lo puede hacer, podemos dar oportunidad, y así nos podemos hasta presentar. ¿Qué es la cultura de la calidad? Si uno quiere leer. ¿Sí? Claro. Porque ya sabemos que es cultura, ¿verdad? Y a veces lo expresamos. Y de pronto decimos, es un aspecto cultural. Es un asunto, la cultura, es que en El Salvador la cultura es diferente. No, es que los mexicanos tienen una cultura diferente a la nuestra. Y es cierto. Pero en la parte de calidad, ¿qué es una cultura en la calidad? Bueno, ahí Marta dice que no sabe dónde sale ese nombre. Seguramente por ahí lo ponen la misma aplicación. Pero bueno, ahí. Ya sabemos que es mal. Bueno, ya sabemos que es mal. Ay, adorable leopardo. Muy bien. Ok, si alguno quiere encender su micrófono y participar,
Tenemos todavía unos par de minutos para hacerlo. ¿Qué es una cultura con respecto a la calidad? A ver, perdamos el miedo. Adelante, Yolanda. Te escuchamos. Se escucha un poco lejos. Adelante. Ok, un seguimiento. Es parte de ciertos controles que necesitamos en ese control y seguimiento de la calidad. Muy bien, excelente participación, doña Yolanda, la felicito. Dice don Gene que ya se ganó el almuerzo, ¿verdad? Lo dijo él, no lo dije yo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Qué bueno, oiga, ya embarcó a Recursos Humanos. Ya embarcó doña Ruth. Con mucho gusto. Adelante, doña Ruth, la escuchamos, ya que está ahí participando. Bueno, mucho gusto, don Germán, good morning. Mucho gusto, igual para servirles. Bueno, como lo decía doña Yolanda, creo que se va muy encaminado a lo que tiene que ver con la filosofía empresarial y la mejora continua, ¿verdad? Tanto de la estructura, tanto ocupacional como organizacional, la mejora de los procesos, la atención de recomendaciones que se establecen, ¿verdad? Desde el nivel de auditoría. En realidad es como un diagnóstico, como ese foto, esa radiografía que se tiene que realizar constantemente para ir mejorando. Y esa cultura empresarial poco a poco ir implementando en cada una de las secciones, en nuestro caso gestiones, procesos. Okay, por ahí más o menos. Sí, no, muy buenísimo. Casi que me robó hasta las palabras de la presentación sin conocerla, ¿verdad? Costará mucho, doña Ruth, eso. La parte de cultura, costará mucho lograr eso. Siento que pues es un trabajo constante que hay que estar, es dinámico. Una organización está compuesta del factor humano y es dinámico, es constante, hay que estar reforzando cada uno de verdad de forma individual para atraer buenos resultados de forma grupal, ¿verdad? Y proyectarlos hacia lo externo. Entonces, excelente. Creo que pues no es que cueste, pero sí es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y apoyo y muchas competencias, ¿verdad? Que se tienen que realizar, tanto técnicas como blandas, y estarlas pues mejorando. Así excelente. Es el ser humano, que está constantemente cambiando y mejorando. Muy bien, así es, así es. Yo le decía a don Géner ahora, antes de iniciar la reunión, que cualquier cambio ya es un logro, ya es positivo. Y que no conozco ninguna organización que le haya entrado el tema de calidad en la parte de gestión de calidad o normalización o certificación, que los resultados sean negativos. No las conozco todavía, ¿verdad? Lo mínimo que sea es un resultado positivo. ¿Por qué? Porque ese fomento es el que hay que continuar. Hoy en día nosotros en el INAH, por ejemplo, ya tenemos cerca de 20 años de estar certificados con la norma ISO 9001 y al principio era de miedo. Era de susto, de miedo. Hoy en día ya estamos encaminados. 20 años. Entonces creo que toda lucha, todo logro, perdón, todo enfoque hacia la mejora continua nos va dando resultados positivos.